Buenos días, esta es la clase 8 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos clasificación y nomenclatura de enzimas. En esta clase veremos clasificación de las enzimas. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular asigna a cada enzima un nombre y un número. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa tiene un número con las siguientes características. Siempre este número empieza con S y luego tiene una sucesión de números. Para este caso en particular, el primer 1 nos indica que es una óxido reductasa, el segundo número nos indica que actúa sobre grupos oxidrilos unidos a carbono, el otro número, que es un 1, nos dice que utiliza NAD o NADP, y el número 27 nos indica específicamente el nombre de la enzima. Es decir, que cada número que se le asigna a una enzima tiene diferentes números que nos van a indicar qué es lo que está haciendo esa enzima sobre el o los sustratos. Así, esta clasificación cuenta con el primer número, que son 6 categorías de enzimas. Las enzimas pueden ser oxidorreductasas, en tal caso el primer número va a ser un 1, transferasas, en que va a ser un 2, hidrolasas, un 3, liasas 4, isomerasas 5 y ligasas 6. Todas las enzimas conocidas caerán dentro de alguna de estas categorías. Veamos brevemente cada una de ellas. Por ejemplo, la oxidorreductasa quiere decir que toda enzima que el primer número sea un 1, independientemente de los otros, son enzimas de oxidorreducción. Acá tenemos una enzima de oxidorreducción. Las más comunes son las que usan el nucleótido NAD. Y dentro de las oxidorreductasas, las más comunes son las deshidrogenasas. Como vemos acá, la enzima glicaldehido trifosfato deshidrogenasa tiene un número que comienza con 1, quiere decir que está dentro de las oxidorreductasas. Las transferasas, que como habíamos dicho, tienen como primer número el 2, acá tenemos una transferasa. El nombre de la enzima es fosfoglicerato quinasa y sabemos que es una transferasa porque su primer número es 2. En las transferasas siempre hay un grupo que es transferido de un sustrato a otro. En esta reacción tenemos una molécula que, como podemos ver acá, tiene un fósforo y en la misma posición ha perdido ese fósforo. Y ese fósforo ha sido transferido a la molécula de ADP que se transformó en ATP. Por eso estamos en presencia de una transferasa. Dentro de las transferasas son muy comunes en el metabolismo que estudiaremos a continuación las quinasas. Las hidrolasas son otro grupo de enzimas que su primer número es 3. En este caso, en particular, la reacción está escrita, este es el sustrato, es el producto. En esta reacción lo que tenemos es una liberación de un fósforo, es decir, el fósforo que se encuentra en esta posición, vemos que ha sido eliminado porque en esta parte no lo tenemos. Estas reacciones, como ya veremos a continuación, estas enzimas son fosfatasas, y las fosfatasas son un grupo de enzimas muy comunes dentro de las hidrolasas. Como podemos ver acá, su primer número es 3. El cuarto grupo son las liasas. Las liasas son un grupo de enzimas que lo que hacen es romper una molécula. Por ejemplo, acá tenemos el arginino succinato, que se rompe en dos estructuras, el arginino y el fumarato. El nombre de la enzima es arginino succinato liasa, y tanto el nombre como el número asignado, que comienza con 4, hace que pertenezca a la familia de las liasas. El quinto grupo son las isomerasas, que como vimos comienzan con el número 5. Acá tenemos una reacción que está catalizado por una isomerasa, porque vemos que la enzima, que se llama hexosafosfato isomerasa, el nombre de la enzima ya nos dice que es una isomerasa,
y aparte su número comienza con 5. En las isomerasas, ¿qué ocurre? Hay una molécula que se transforma en otra, donde lo que hay es un reordenamiento de los átomos, pero no ingresa ni sale nada. La cantidad y calidad de los átomos que constituyen en este caso al sustrato, que es la fructosa 6-fosfato, son exactamente igual a los que constituyen la glucosa 6-fosfato. Quiere decir que estas dos moléculas entre sí son isómeros. Toda enzima que cataliza una reacción de transformación de un isómero en otro será de la familia de las isomerasas, su primer número será 5 y probablemente figure en el nombre la palabra isomerasa. El sexto grupo son las ligasas. Las ligasas son reacciones donde lo que ocurre que vemos acá, una sustancia como la citrulina se une con el aspartato y los dos se condensan para dar una tercera molécula que es el arginino succinato. Las ligasas lo que hacen es esto, es juntar dos cosas para dar una tercera. Dentro de las ligasas, un grupo muy común son las sintetasas o sintasas que veremos a continuación. En este caso, el arginino succinato sintasa pertenece al grupo de las ligasas porque, como vemos, el nombre asignado por la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular tiene como primer número el 6, que pertenece a esa familia. Si bien la clasificación que hemos visto es una clasificación importante a tener en cuenta cuando se estudian las enzimas, a los fines de ser más práctico a la hora de trabajar con el metabolismo, en lugar de hacer los grandes grupos, construiremos 9 grupos que dividiremos de la siguiente manera: quinasas, deshidrogenasas, fosfatasas, carboxilasas, reductasas, sintetasas, liasas, mutasas e isomerasas. Estos grupos que hemos hecho, algunos son coincidentes con los grupos anteriores y otros son subgrupos dentro de los grupos anteriores. Pero esto nos va a permitir asignar más fácilmente el nombre a las enzimas de las rutas metabólicas. Veamos entonces cómo utilizaremos esto. Comenzaremos con las quinasas. Las quinasas son un conjunto de enzimas que pertenecen, como vimos, a las transferasas, pero la quinasa básicamente lo que hace es a un sustrato le pone un fósforo o a un sustrato con fósforo se lo saca y el encargado de aceptar o donar el fosfato es el ATP y el ADP. Es decir, que en las quinasas en general lo que vamos a tener siempre es la presencia de ATP-ADP y un sustrato que cambia ganando o perdiendo un fósforo. Las enzimas que catalizan esto siempre llevan el nombre de quinasa y se le antepone el nombre del sustrato que tiene menos fósforo. Acá tenemos el sustrato sin fósforo, acá tenemos el sustrato con fósforo. Entonces esa es la nomenclatura. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una reacción que es el fosfonol piruvato más ADP que nos da el piruvato más ATP. Como acá tenemos un sustrato que acá tenía fósforo y acá no lo tiene, y es el ADP-ATP el encargado, ya sabemos que es una quinasa. Ahora, ¿qué nombre le ponemos? Sabemos que de los dos sustratos tenemos que elegir el sustrato que tenga menos fósforo. Como este tiene fósforo y este no tiene, entonces el nombre de la enzima va a ser piruvato quinasa. Pasemos a las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas es un conjunto de enzimas que se caracteriza básicamente porque utiliza NADH o FADH. En general, cuando veamos NADH o FADH, sabemos que pertenece a este grupo y la enzima lleva el nombre de deshidrogenasa. ¿Qué le anteponemos? En las deshidrogenasas siempre tenemos un sustrato que está en un estado oxidado y en un estado reducido, uno a un lado y otro del otro lado de la reacción. Siempre tenemos que anteponer el nombre del sustrato reducido. Pero ¿cómo hacemos para determinar la estructura o cómo sabemos cuál es el sustrato reducido cuando enfrentamos una reacción? Si no tenemos la fórmula es bastante difícil y aún teniendo la fórmula. Pero lo que se hace es bastante sencillo. Se parte la reacción a la mitad y se ve de qué lado se encuentra la coenzima NAD sin hidrógeno. Acá tenemos la coenzima NAD sin hidrógeno. Entonces, el sustrato que quedó de ese lado es el que le vamos a anteponer a la enzima, que es justamente el sustrato reducido. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una reacción piruvato más NADH que da lactato más NAD. Esta es una deshidrogenasa porque utiliza NADH. Entonces, ya sabemos que es una deshidrogenasa. ¿Qué nombre le anteponemos? Partimos la reacción a la mitad,
de este lado se encuentra la coenzima sin hidrógeno, entonces este es el nombre que tenemos que anteponer a la palabra deshidrogenasa. Veamos las fosfatasas. Las fosfatasas es un conjunto de enzimas que cataliza reacciones en las cuales se elimina un fósforo por adición de agua. Las fosfatasas pertenecen a la familia de las hidrolasas, pero las trabajaremos directamente como fosfatasas y el nombre de la enzima es fosfatasa. La cuestión es qué le asignamos antes. Siempre tenemos un sustrato que tiene fósforo, al cual por adición de agua le sacamos el fósforo. Entonces, adelante de fosfatasa siempre se colocará el nombre del sustrato que tiene fósforo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la glucosa 6-fosfato, a la cual le estamos por adición de agua sacando el fósforo. Entonces, sabemos que es una fosfatasa y lo que tenemos que ver es entre este nombre y este nombre cuál es el que le vamos a colocar adelante. Siempre dijimos que le colocamos el nombre de la molécula que tiene más fósforo, en este caso la glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, la enzima se va a llamar glucosa 6-fosfato fosfatasa. Otro grupo interesante son las carboxilasas. Las carboxilasas son reacciones que colocan dióxido de carbono a un sustrato formando un producto que tiene un carbono más. Habitualmente utilizan ATP que aporta energía. Entonces, ¿cómo se nombran? Se nombran siempre al final con la palabra carboxilasa y lo que le anteponemos es el compuesto con menor número de carbonos. Acá es obvio que este compuesto, que llamamos S, tiene un carbono menos que este que llamamos producto. ¿Por qué? Porque a este sustrato le hemos agregado un dióxido de carbono para formar esto. Por lo tanto, como dijimos, siempre va el compuesto con menor número de carbono. Por lo tanto, la enzima se llamaría S-carboxilasa. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el piruvato, al cual le adicionamos dióxido de carbono para formar oxalacetato. Entonces, como estamos colocando dióxido de carbono, sabemos que es una carboxilasa y lo que tenemos que anteponerle es el nombre del sustrato con menos carbono. El piruvato, que no sabemos cuántos carbonos tiene quizás, pero le estamos agregando un carbono, por lo tanto el oxalacetato tendrá uno más. Quiere decir que el compuesto con menor cantidad de carbono es el piruvato. Por eso la enzima se llama piruvato carboxilasa. Pasemos a las reductasas. Las reductasas son fáciles de distinguir porque utilizan NADPH. El nombre de las enzimas siempre termina en reductasa y le anteponemos el nombre del sustrato oxidado. Como en el caso de las deshidrogenasas, determinar cuál es el sustrato oxidado y el sustrato reducido es bastante difícil, pero se procede básicamente de la misma manera. En el caso de las reductasas, que nos damos cuenta por la presencia de NADPH, partimos la reacción a la mitad y nos fijamos de qué lado se encuentra la coenzima con hidrógeno, que es este, y por lo tanto el sustrato que está de ese lado es el que le vamos a anteponer al nombre reductasa. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el hidroximetilglutaryl-CoA más NADPH que da ácido mevalónico más NADP. Es claro que la enzima que cataliza este proceso es una reductasa porque utiliza NADPH. ¿Qué nombre le anteponemos? Como dijimos, partimos la reacción a la mitad, nos fijamos de qué lado está la coenzima con hidrógeno. Acá no tiene hidrógeno, acá sí. Por lo tanto, si acá tiene hidrógeno, este será el nombre del sustrato que anteponemos a la enzima. La enzima se llamará entonces HMG-CoA reductasa. Pasemos a las sintetasas. Las sintetasas o sintasas son bastante fáciles de distinguir porque en general tenemos dos sustancias que reaccionan para formar un tercero, es decir, son enzimas que catalizan la síntesis de una molécula a partir de dos o más sustancias. Siempre las enzimas se nombran con la palabra sintetasa y se le antepone el nombre del producto que se forma a partir de las moléculas que se están uniendo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos acetil-CoA más oxalacetato que da citrato. En esta reacción, el grupo acetato del acetilo se está uniendo con el oxalacetato para formar citrato. Estamos en presencia de una sintetasa y lo que se está formando es citrato, por lo tanto el nombre de la enzima va a ser citrato sintetasa. Pasemos a las liasas. Las liasas son enzimas que catalizan esta reacción, donde tengo un sustrato que se rompe en dos o más productos. Siempre el nombre de la enzima va a ser liasa y le vamos a anteponer el nombre del sustrato que se está rompiendo en dos o más sustancias. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el citrato que se rompe en oxalacetato
y acetilcoenzima A. Entonces, como el citrato es el que se rompe, el nombre de la enzima va a ser citrato liasa. Las mutasas. Las mutasas es un subgrupo dentro de las isomerasas, pero que se caracteriza por lo siguiente. Son reacciones en las cuales una molécula, por ejemplo el 3-fosfoglicerato, se transforma en 2-fosfoglicerato. En general las mutasas que enfrentaremos son enzimas que lo que hacen es cambiar de posición un grupo fosfato. ¿Cómo se nombran? Con la palabra mutasa. ¿Y qué le anteponemos? Lo que tenemos que ver es entre el sustrato y el producto que tienen en común. Lo que tienen en común es que ambos tienen fosfoglicerato, salvo que uno, el fósforo, lo tiene en posición 3 y el otro en posición 2. Entonces la enzima la llamaremos fosfoglicerato mutasa. Y las isomerasas, en general una isomerasa es una molécula que transforma una sustancia en otra, es decir, en un isómero. Dejamos fuera de las isomerasas a las mutasas, que también pertenecerían a este grupo, pero las mutasas son las que solo cambian de posición un grupo fosfato. Acá lo que está ocurriendo es que el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en otra molécula, que es el fosfato de hidroxiacetona, sin ganar ni perder ningún átomo, es decir, son isómeros entre sí. Entonces le antepongo la palabra isomerasa. A la palabra isomerasa, que es el nombre de la enzima, le voy a anteponer un nombre. ¿Qué le antepongo? Bueno, tengo que tener algún conocimiento de qué estructura química tiene. En este caso, no es sencillo, pero lo anticipamos, el gliceraldehído 3-fosfato es una triosa, es decir, tiene 3 carbonos y un fósforo. Y el fosfato de hidroxiacetona también es una triosa que tiene un fosfato, por lo tanto la enzima la llamamos triosa fosfato isomerasa. Es decir, que buscamos un nombre o una palabra común que represente a ambos sustratos. En esta clase veremos algunos conceptos básicos y elementales de la termodinámica como una aproximación para su aplicación en los organismos vivos. Definiremos brevemente algunos conceptos que se usan al hablar de termodinámica. El universo es todo aquello formado por materia y energía. La materia ya la hemos definido como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. A su vez, la materia se presenta con diferentes calidades que hemos definido como sustancias, por ejemplo, oro, agua, sulfato de sodio, glucosa. La energía, el otro componente del universo, lo podemos definir como una propiedad de un cuerpo que se asocia al movimiento y posición relativa de sus partículas constituyentes. Así tenemos diferentes tipos de energía también. La energía cinética, asociado al movimiento de las partículas, la energía química, asociado al tipo de enlace, energía nuclear, asociada a la relación entre las partículas subatómicas que componen el núcleo. Al universo lo podemos dividir en porciones que llamamos sistema. Los sistemas básicamente los podemos clasificar en 3 tipos. Sistema aislado, por ejemplo, un termo, es un sistema que no intercambia materia ni energía. Por lo tanto, podríamos decir que su energía y su materia permanecen constantes. Los sistemas cerrados, contrariamente, como por ejemplo una botella de agua, no pierde ni gana materia, pero sí lo hace la energía porque está recibiendo ya sea radiación, puede estar recibiendo calor a partir del ambiente, eliminar luz. Es un sistema cerrado, no cambia materia, pero sí energía. Y un sistema abierto, por ejemplo un cuerpo humano, intercambia tanto materia como energía. En el caso de un ser humano, la energía que se intercambia, como en todos los sistemas, se hace básicamente en 2 formas, ya sea calor o trabajo. El calor, por ejemplo, es la energía que se pierde, considerando, por ejemplo, que el cuerpo está a 36 grados y está en el agua a 20 grados centígrados, va a haber una pérdida de energía. Esa pérdida de energía que se hace cuando 2 cuerpos están a diferente temperatura se denomina calor.
y a su vez el movimiento del cuerpo va a poder producir desplazamientos y cambios de posición del agua circundante, y esa pérdida de energía se conoce como trabajo. En este caso en particular, que estaríamos perdiendo parte de la energía como calor y parte de la energía como trabajo, tenemos lo que se denomina una disminución de energía interna, dado que todo el cuerpo tiene una energía interna que resulta de la suma de sus energías constituyentes. La termodinámica podríamos decir que tiene tres leyes o principios. La ley cero de la termodinámica dice que si tenemos dos cuerpos a diferente temperatura, por ejemplo uno a 50 y otro a 40, el cuerpo 1 perderá energía y esa energía que pierde lo hará en forma de calor que pasará al cuerpo 2. Como consecuencia de esto tendremos que esta temperatura irá descendiendo y contrariamente esta irá aumentando. Es razonable de pensar que en algún momento esta que desciende y esta que aumenta lleguen a la misma temperatura, y cuando estén a la misma temperatura no existirá más flujo de calor. Esa es otra forma de enunciar la ley de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica para los sistemas abiertos se puede escribir con una ecuación matemática que vemos acá, donde dice que la variación de energía interna, es decir, la energía que tiene un cuerpo, depende de cuánto calor intercambia, cuánto trabajo y cuánta energía química en forma de materia. El segundo principio de la termodinámica nos dice que si entre dos sistemas se produce un flujo de energía en forma de calor, una parte de esa energía, de trabajo, perdón, una parte de esa energía forzosamente se va a perder en forma de calor. Quiere decir que toda la energía invertida por este sistema para realizar un cierto trabajo, una parte de esa se va a perder como calor, y por lo tanto la eficiencia de transferencia de energía de un sistema a otro nunca es igual a 1, porque si calculamos a la eficiencia como el trabajo realizado dividido la energía perdida por el sistema, siempre la energía perdida va a ser más grande que el trabajo realizado. No existe posibilidad que este trabajo sea cero, siempre va a haber, que este calor sea cero, siempre va a haber un poco de calor liberado cuando se produzca intercambio de energía entre dos sistemas. Vamos a analizar algunas variables termodinámicas que hemos mencionado con algunos ejemplos más claros. Veamos el calor. Supongamos que tenemos un sistema que está a 36 grados y se encuentra en un ambiente a 45 grados. Como hemos dicho, el calor va a fluir desde el sistema a 45 grados hasta 36 grados. Ahora, ¿qué ocurrió dentro del sistema? Cuando el sistema que podemos representar acá está compuesto siempre por moléculas o partículas, digamos. Estas partículas siempre tienen un movimiento, grande o pequeño, pero lo tienen. Cuando está a 36 grados, tiene un determinado movimiento. Al recibir calor, el movimiento de estas partículas aumenta. Es decir, que al ingresar calor a un sistema, lo que se produce es un aumento de la energía cinética. Y este aumento de la energía cinética que se produce se refleja a través de un aumento de la temperatura. Si analizáramos en esta situación que pasó con la primera ley de la termodinámica, solo se intercambió calor, por lo tanto esto sería 0 y esto sería 0. Como el calor ingresó, tiene signo positivo y por lo tanto la variación de energía interna tiene positivo. Quiere decir que aumentó la energía interna y esa energía que aumentó se debe a un incremento en su energía cinética. En las situaciones que el calor intercambiado entre los sistemas se hace a presión constante, el calor también lleva el nombre de variación de entalpía. Veamos el trabajo y tengamos en cuenta la primera ley de la termodinámica. Acá vemos una persona levantando una pesa. Lo podrá repetir una o varias veces. Acá tenemos una serie de conversiones de energía. Los músculos gastan energía química y esa energía química se utiliza para realizar un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El ascenso de la barra desde la posición inicial que estaba a la posición final. Por lo tanto, las pesas han ganado energía que se le ha transferido en forma de trabajo
y esa energía que se le transfirió a la pesa, que ahora tiene más energía por hallarse a mayor altura, se obtuvo a partir de la energía química gastada por los músculos. Simultáneamente, durante este proceso se ha liberado algo de calor y también seguramente se ha consumido oxígeno y eliminado dióxido de carbono, por lo que ha habido acá un intercambio de materia. Si analizáramos la variación de energía interna de este organismo, veremos que se ha liberado calor, por lo tanto esto tiene signo negativo. Se ha realizado un trabajo, que también tiene signo negativo, y se ha gastado parte de enlaces químicos de nuestro cuerpo, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono, por lo tanto esto tiene signo negativo. Por lo tanto, cuando levantamos pesos, la variación de energía interna de nuestro organismo es negativa, es decir, estamos perdiendo energía y por ello luego deberemos descansar y reponerlo a través de los alimentos. Veamos la entropía, es otra variable termodinámica. La entropía se asocia al desorden o estado de orden de un sistema. Veamos tres situaciones. Acá tenemos hielo que está pasando al estado líquido. ¿Qué está ocurriendo en esta situación? En el hielo podemos considerar que las moléculas de agua se encuentran perfectamente ordenadas formando cristales. Cuando el agua pasa al estado líquido, las moléculas se liberan y empiezan a tener movilidad. Esta situación en la cual pasamos de estado sólido a estado líquido gaseoso, donde las moléculas tienen movilidad, se asocian con aumento de la entropía o, dicho de otra manera, variación de entropía positivo. Acá tenemos un proceso esquemático que analizaremos más adelante de la química biológica. Es el proceso de síntesis proteica. La síntesis proteica, ¿cómo ocurre? Normalmente los aminoácidos constituyentes de las proteínas se aproximan para el proceso de síntesis unido a una molécula de RNA de transferencia. Estos aminoácidos originariamente están sueltos, pero a través del proceso de síntesis proteica se unen entre sí a través de uniones peptídicas. Este proceso en el cual pasamos de moléculas que se encuentran libres y con movilidad a moléculas que ya no se van a encontrar libres y ni siquiera van a tener posibilidad de moverse por estar enlazados, es un proceso que ocurre con variación de entropía negativa. Un proceso contrario veremos que ocurre en el aparato digestivo durante la etapa de digestión. Representamos esquemáticamente, por ejemplo, una molécula de almidón, donde cada uno de los círculos está representando una molécula de glucosa unidas entre sí con diferentes tipos de enlaces. A través de las enzimas digestivas se rompen estos enlaces y las moléculas de glucosa quedan libres, teniendo ahora movilidad. Por lo tanto, pasamos de un estado con restricciones en movilidad a un estado en el cual las moléculas se encuentran libres con movilidad prácticamente ilimitada. Este es un proceso con variación de entropía positivo. En general podemos ir analizando este proceso del hielo que pasa a agua o el almidón que pasa a glucosa. Son procesos espontáneos que ocurren prácticamente en condiciones normales sin que nosotros podamos hacer nada. Se conocen procesos espontáneos y, como podemos ver, tienen variación de entropía positiva. Sin embargo, este proceso de síntesis proteica tiene variación de entropía negativa y sabemos que espontáneamente no ocurrirá. La energía libre es otra variable termodinámica que se utiliza. En este caso, volvemos al caso del hielo. El ambiente está a 20 grados centígrados, el hielo está a 0, hay un flujo de calor desde el ambiente al hielo, con lo cual aumenta la energía cinética, se liberan de su estado cristalino y pasan al estado líquido, y por eso ha ocurrido. Tenemos una variación de entropía que es positiva porque hay un aumento del desorden y a su vez hay un aporte de calor al sistema. La variación de energía libre se relaciona con el calor, que como dijimos es sinónimo de variación de entalpía a temperatura ambiente, con la temperatura y el delta S. De esta ecuación, si el delta G es 0, decimos que está en equilibrio, si es negativo es espontáneo y si es positivo es no espontáneo. En el caso del hielo, cuando el hielo a 0 grados se encuentra en un ambiente a 20 grados centígrados, sabemos que el proceso es espontáneo. Si bien este término es positivo, porque el sistema está recibiendo calor, como la temperatura es positiva siempre por trabajar con temperatura absoluta, y en este caso estamos pasando de un estado de orden a un estado de desorden, esto es positivo, estos dos términos multiplicados entre sí tienen signo negativo
por tener un signo adelante, y entre el valor negativo de esto y el valor positivo logramos que el delta G sea negativo. Por eso cuando colocamos hielo a 20 grados centígrados, este espontáneamente se funde. En el caso de la síntesis proteica, vemos que estamos pasando de un estado de desorden, los aminoácidos sueltos, a un estado de orden, los aminoácidos formando la proteína. Esto tiene un delta G positivo. Ahora, ¿por qué ocurre dentro de una célula? Porque simultáneamente con este proceso, que tiene delta G positivo, se asocia otro proceso en el cual la molécula de ATP se hidroliza formando ADP y fósforo y tiene un delta G negativo. Como el delta G negativo de este término es más grande que el delta G positivo del proceso en el cual se unen los aminoácidos, el delta G total del proceso es negativo y por lo tanto la síntesis proteica en su conjunto, considerando la energía aportada, es negativo. Así enfrentaremos en la química biológica, en el metabolismo, diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, el proceso de pasaje de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato es un proceso que puede ir en un sentido o en el otro, y esto básicamente se debe a que su delta G es cercano a cero, y con pequeños cambios en las concentraciones de los sustratos de los productos podemos hacer que en alguna situación el delta G sea negativo para formar la glucosa 6-fosfato en glucosa 1 o negativo para hacer el proceso inverso. En cambio, otros procesos, como el conocido proceso del pasaje de piruvato a acetil-CoA, tiene un delta G tan negativo que aún modificando las concentraciones reactiva y producto, nunca esto pasará a tener otro signo y por lo tanto no se podrá invertir. Por lo tanto, en la química biológica enfrentaremos procesos cuyos delta G no son muy negativos ni muy positivos, que son procesos que pueden revertirse, y otros procesos que son irreversibles. El caso, por ejemplo, de la hidrólisis de los nutrientes en el intestino a través de las enzimas durante el proceso digestivo, tiene un delta S muy positivo. Como esto es positivo y la temperatura es positiva, todo este término de la ecuación es negativo. Aunque el proceso de rotura de los enlaces requiere energía en forma de calor, que es positivo, el segundo término tan negativo hace que el delta G de este proceso sea negativo y por lo tanto este proceso ocurre espontáneamente. Y es improbable que dentro del intestino ocurra en sentido contrario. Acá vemos otra situación un poco más compleja donde tenemos la glucosa que se transforma en glucosa 6-fosfato. Como podemos ver, se le ha colocado un fósforo en el carbono número 6. Este proceso tiene un delta G de aproximadamente 4 kilocalorías por mol en condiciones normales, ya veremos. Este proceso en estas condiciones no podría ocurrir porque el delta G es positivo. Sin embargo, la colocación del fósforo se hace utilizando una molécula de ATP, que es una adenina, una ribosa y 3 fósforos. Se rompe el enlace del último fósforo y se transforma en ADP. La rotura de ese enlace libera 7 kilocalorías. Por lo tanto, el proceso de hidrólisis del ATP libera 7 kilocalorías, con lo cual se puede pagar ampliamente las 4 kilocalorías necesarias para formar glucosa y se estarían liberando 3 kilocalorías como calor. En estos procesos en los cuales parte de la energía se libera como calor, hace que el proceso en su conjunto sea espontáneo. Cuanto más energía se libere como calor en un proceso, más espontáneo y más probable es que ese proceso ocurra dentro de una célula.